Capítulo 76. Tomaré las armas por la seguridad humana. Trataré a todos mis conciudadanos de manera justa. Por muy equivocado que sea, sigue siendo correcto. Pali recitó este pasaje lentamente. El tribunal de primera instancia jura. Anse se congeló al escuchar la última frase de este juramento. Después de escupir 2 bocados de sangre, su cuerpo se había vuelto más ligero y sus sentidos se embotaron gradualmente. El fuerte viento invernal le sopló en la cara, pero ya no le hacía temblar de frío. Era como si fuera un espíritu etéreo que se disiparía en el viento en cualquier momento. Se incorporó de nuevo, apoyándose en la barandilla y mirando las 2 insignias. La insignia hexagonal estaba grabada con un patrón. El símbolo del tribunal de primera instancia eran 2 cruces prismáticas que se cruzaban, como indicando direcciones en un mapa. Las estrellas en forma de cruz que indican el norte, sur, oeste y este eran un poco más grandes y las esquinas se alargaban hacia abajo para asumir una forma similar a una cruz. Las estrellas cruzadas inclinadas noreste, sureste, suroeste y noroeste eran pequeños y ocultos. Anse había visto esta forma afilada y angular más de una vez. La textura oscura, plateada y fría, los ángulos agudos y las líneas rectas revelaron un alma sorprendente de matar y asesinar. Los dedos de Pali se frotaron contra la superficie de la cruz. Debe haber trazado su forma más de una vez porque el patrón de la insignia estaba muy gastado. Es un dibujo de uno de mis colegas. En el aullante viento frío, Pali miró hacia el lejano cielo nocturno. Esperábamos que la estrella cruzada apunte en la dirección correcta para los humanos. Tú, no eres un científico de la fusión, él susurró. Lo soy. El tono de Pali era ligero como un suspiro. Soy el líder de la facción de fusión y el fundador del tribunal de primera instancia. La facción de fusión es la predecesora del tribunal de primera instancia. Anse recordó de repente el largo pasillo en el tribunal de primera instancia donde se alineaban los retratos de cada generación de jueces con la fecha de nacimiento y muerte. Sin embargo, se eliminó el marco de fotos al final y también se borraron el nombre y la fecha de nacimiento y muerte. Solo quedó una vaga letra P. Ese era el registro del primer juez, pero por alguna razón, fue borrado por las personas posteriores. La base norte era un lugar de razas mixtas. No sabía de qué idioma se había transcrito la palabra Pali, pero Pali se podía escribir de forma vaga con letras inglesas. Era solo que, en su mente, las creencias de la facción de fusión y el tribunal de primera instancia eran completamente diferentes. Uno esperaba que los humanos y los monstruos pudieran fusionarse de forma segura mientras que uno mataba sin piedad a todas las especies heterogéneas que intentaban entrar en la base. Estos dos eran completamente diferentes, hasta el punto en que Anse no sabía qué preguntar. Pali le dijo, fue un accidente. Anse había escuchado a mucha gente contar la historia de la base. Esas narrativas pacíficas eran como luces limitadas. Iluminaron cada rincón de la habitación oscura con luces, para que pudiera reconstruir toda la habitación. Parece que la capacidad de mantener o no su voluntad depende de la probabilidad, pero todavía creemos que todo en la naturaleza se puede rastrear, aunque tenemos una capacidad limitada para ver las reglas. Nuestra investigación está en curso todo el tiempo y se está volviendo más profunda y loca en ese campo. En este punto, Pali cerró los ojos levemente y un leve dolor apareció en su rostro. El cuerpo de un experimento se dividió en 2 partes por razones inexplicables, pero tenía una conciencia unificada. La mitad se escapó del laboratorio y la otra mitad se quedó en la sala de observación. Como parecía estar allí todo el tiempo, no encontramos la anomalía a tiempo. La mitad que escapó causó un terrible desastre. Anse conocía el desastre. Una sanguijuela había contaminado la fuente de agua de toda la ciudad exterior. La ciudad exterior estaba completamente expuesta y la base debe identificar lo heterogéneo y humano, eliminando lo heterogéneo a tiempo. La facción de fusión fue la principal culpable del desastre, pero también somos los más familiarizados con las diferencias entre lo heterogéneo y los humanos debido a nuestro estudio de la infección y la variación. De repente, Anse entendió lo que había sucedido. En primer lugar, el tribunal de primera instancia era originario del Faro, no del ejército. Se detuvieron todos los proyectos experimentales, se destruyeron las muestras y se mataron los cuerpos experimentales. Sin embargo, la base le dio a la facción de fusión la oportunidad de expiar. Establecimos el tribunal de primera instancia durante la noche, elaboramos las reglas del juicio y juzgamos a toda la ciudad. En esos 10 días, matamos a la mitad de la población de la base. Pali habló lentamente, la infección estaba bajo control y la pureza de los genes humanos se conservaba. Posteriormente, el sistema de prueba continuó así. El desastre encontrado por la base de Virginia demostró su validez. He estado en la facción de fusión durante 10 años y fui juez durante 4 años, habló Pali lentamente. Había una sonrisa en su rostro, pero era más como un llanto silencioso. Mi intención original era que todos tuvieran una vida pacífica, pero mataba a mis compatriotas todos los días. Cada día de esos 14 años, mis pecados se hicieron más profundos. Anse le dijo, sin embargo,
también protegiste la base. No, dijo Pali. Maté a gente inocente todos los días. Anse lo defendió. Hiciste reglas detalladas y actuaste de acuerdo con las reglas. No mataste a personas inocentes. La respuesta de Pali fue un shock. No hay reglas de juicio. La expresión de Anse estuvo en blanco por un segundo mientras trataba de digerir el contenido de esta oración. Hablaba con mucha dificultad. Ninguna. Para ser precisos, no existen reglas 100% seguras para determinar una heterogeneidad. La voz de Pali suspiró. Hemos creado reglas de prueba utilizando los resultados de nuestra investigación. Desde todos los aspectos, su apariencia, acción y pensamiento, podemos juzgar la especie a través de la diferencia biológica de la información externa. Sin embargo, no podemos garantizar que sea absolutamente correcto. De hecho, las reglas detalladas solo pueden determinar el 80% de las especies heterogéneas. El 20% restante solo podemos confiar en la experiencia y la intuición, ampliar el alcance de la ejecución. Es mejor matar por error que dejarlo ir. La primera regla férrea de las verdaderas reglas del juicio es que nunca podrá ser revelada al mundo exterior sin importar las circunstancias. Realmente no seguimos ninguna regla y el tribunal de primera instancia siempre deja espacio para el homicidio para garantizar la seguridad absoluta. La voz de Pali gradualmente se hizo más baja. Cuando estaba estacionado en la puerta de la ciudad exterior, cada vez que ejecutaba una vida, había un 80% de posibilidades de que fuera realmente heterogénea y un 20% de posibilidades de que fuera un humano. Sin embargo, por el bien del seguro, les disparé directamente. Además, entre los 80% heterogéneos, uno de cada 10.000 podría tener conciencia humana y el 65,5% podría tener su conciencia humana restaurada después de muchos años. Su voz se volvió ronca. Todavía recuerdo esos 4 años. Anse imaginó una escena como esa y se imaginó a sí mismo como juez. Preguntó. ¿Así que dejaste la base? No pude competir con el dolor de mi corazón. En la guerra entre heterogéneos y humanos, no pude aguantar hasta el final. Pali miró al cielo nocturno y habló después de un largo silencio. Al principio, me sentí miserable por matar a mis compatriotas. Más tarde, incluso la muerte de un heterogéneo no podía ser tolerada. Había estado con ellos durante demasiado tiempo y sabía que cada monstruo tiene su propia vida. Tengo un corazón en mi mano y fui culpable. Más tarde, traicioné la base con algunos colegas y vine al Instituto de Investigación Highland para continuar la investigación de la facción de fusión. Aceptamos las especies heterogéneas y he estado espiando toda mi vida. Ahora han pasado 100 años. 100 años. Anse estaba un poco desconcertado mientras miraba a Pali. Pali aparentemente entendió sus dudas y sonrió. He vivido demasiado. En el desierto, lo más inevitable es la infección. Pali se arremangó y reveló líneas negras desordenadas en su brazo derecho. Fui infectado por un miembro del instituto por accidente y los dejé antes de perder el conocimiento. Quizás fue porque la persona que me infectó estaba sobria o quizás la pequeña probabilidad vino a mí. Pali sonrió. Pensé que solo habían pasado unos segundos, pero en realidad habían pasado décadas. Mi conciencia parecía haber viajado a través del tiempo y el espacio en un instante. ¿Podrías adivinar dónde me desperté? Anse negó con la cabeza. Todavía estaba en el instituto de investigación. Me recuperaron, a pesar de que era un monstruo en ese momento. No se rindieron. Así como una vez los protegí, ellos también me protegieron a mí. Las emociones entre humanos son así. Lo que das, lo recibes. En esta época, la confianza entre los humanos es más preciosa que la vida, pero en realidad la tengo. Anse vio la mirada dulce y serena en los ojos de Pali y comprendió por qué Pali y los miembros del instituto tenían un afecto tan profundo. No me arrepiento de dejar la base, pero nunca podré perdonarme por escapar y mi incompetencia. Pali finalmente dijo. Anse le dijo, es por tu alto carácter moral. Pensando en ello, agregó, es porque eres muy amable. Pali amaba tanto a todos que él sentía tanto dolor. En tiempos de paz, debe ser un hombre que ni siquiera podría matar a una hormiga. Tal persona tenía que levantar su arma para matar a sus compañeros. Amabilidad. La bondad es la debilidad más significativa de los seres humanos. La bondad hacia mí mismo es el punto de partida de los deseos egoístas y la bondad hacia los demás es la causa de las creencias quebrantadas. No podía ser completamente indiferente y despiadado, por lo que no estaba destinado a ser un juez calificado. Estuvieron en silencio durante mucho tiempo. Pensando en las palabras de Pali, Anse frunció levemente el ceño y recordó a un hombre. Uno de los jueces me dijo algo. Anse habló en voz baja. La fuente de la fe de un juez no es la frialdad sino la bondad. No se trata de bondad hacia las personas, sino bondad por el destino de la humanidad en su conjunto. Si cree firmemente que los intereses humanos tienen prioridad sobre todo lo demás, no se verá afectado. Pali lo miró y se preguntó amablemente,
¿cómo puedo tener fe firmemente? Si no tenemos un buen corazón para todos, ¿cómo podríamos dedicar nuestras vidas al beneficio de la humanidad en su conjunto? Anse se sorprendió. Sus dedos temblaron levemente y finalmente supo por qué cada vez que se enfrentaba a Pali, siempre recordaría a Lu Feng, que era tan diferente de Pali. Pali cerró los ojos, su voz aún ronca. Esta es la causa de todo el sufrimiento de los jueces. Abandonar a la humanidad, matar a personas inocentes indefinidamente y, finalmente, ser ejecutado por la base. O mantenerse sobrio y finalmente volverse loco con un dolor insoportable. Solo existen estos dos destinos para un juez. Pali explicó lentamente. En el momento en que se formularon las reglas, estaban destinados a morir. Anse no podía describir sus sentimientos en este momento, no podía respirar mientras miraba la insignia de la estrella en forma de cruz en su mano. Sí, hay un juez, dijo. Ha estado sobrio durante muchos años y siempre ha estado vigilando la puerta. Su juicio nunca se equivoca. De repente comprendió algo y le tembló la voz. Todos lo odian porque otros jueces solo matan a una decena de personas cada año mientras que él ha matado a decenas. En realidad, no es porque le guste especialmente disparar a la gente. Es porque puede disparar para minimizar más asesinatos. Él entendió, finalmente entendió. Luchó contra el frío y le preguntó a Pali, ¿qué tipo de hombre sería? La respuesta de Pali fue más simple de lo que imaginaba. Es un hombre solitario. Algo cayó de repente. La roca rodó hacia abajo y golpeó el corazón de Anse. No pudo hablar hasta que Pali preguntó, ¿qué estás pensando? Yo. La niebla se elevó en los ojos de Anse. Estaba pensando. Estaba pensando en Lu Feng. Una vez pensó que Lu Feng era frío e implacable. Una vez admitió que la convicción de Lu Feng era firme. Sabía que el coronel daría su vida por el bien de la humanidad. También sabía que Lu Feng sufriría y habría soledad. Simplemente no fue hasta hoy que supo que había una bestia inimaginable arraigada en su corazón. Una vez dijo que conocía a Lu Feng, pero no fue hasta este momento, cuando estaba a miles de millas de Lu Feng y nunca volvería a encontrar a esa persona, que entendió completamente a Lu Feng. Conozco a este juez del que estás hablando. Tang Lan me lo mencionó muchas veces. Si puedo, realmente quiero conocerlo. Él. Sosteniendo la placa firmemente en su palma, las lágrimas de Anse finalmente cayeron. Ha sido juez durante 7 años y mató a mucha gente, todos lo odian. Aún así, fue bueno conmigo. Anse sonrió, pero sus ojos estaban calientes y su nariz roja. De hecho, fue bueno con todos. Dices que eres un monstruo, pero como juez, no he encontrado la diferencia entre tú y los humanos. ¿Qué pasa con ese juez? Preguntó Pali. No estaba seguro. Los dedos de Anse temblaron levemente mientras miraba las montañas en la distancia. La primera vez que nos conocimos, me dejó ir. Señor. Preguntó, si un juez deja ir a un heterogéneo la primera vez, ¿dejaría ir la segunda vez? Pali se limitó a mirarlo con dulzura. También me dejó ir la segunda vez. Me dejó ir muchas veces. Más tarde, supo que era heterogéneo. Pero... Quería decir algo, pero no salió nada. Su corazón estaba siendo apretado con fuerza por una mano. Quería deshacerse de este encarcelamiento del que no podía escapar, pero no podía. Lo siento. Confirmó que no podía decir una oración completa y habló de forma intermitente. Yo, cuando pienso en él, yo, quiero llorar. Pali sostuvo a Anse en sus brazos. No llores, niño. Vive y lo volverás a ver. No lo veré nunca más. Anse agarró el brazo de Pali como si estuviera agarrando la última pajita para salvar vidas en el tormentoso mar de emociones. No podía dejar de llorar y finalmente cerró los ojos de manera temblorosa, apoyando la frente en el hombro de Pali. Preferiría no haberlo conocido nunca. ¿Por qué? Anse no pudo decir nada. Puedes decirme cualquier cosa, niño. Pali murmuró. No tienes que engañarme, no tienes que engañarte a ti mismo. Anse se atragantó y lloró aún más. No podía entender el parentesco humano, pero al enfrentarse a Pali, parecía saberlo. Esta persona era como un padre bondadoso, un sacerdote amoroso o un dios tolerante, que se arrodillaba en el templo del Señor y podía confesar todo como un hombre común. Sin embargo, no se enfrentaba a nadie más ni a Dios, se enfrentaba a sí mismo. Yo. Anse abrió la boca, el cuerpo temblaba de dolor severo y la mente en blanco. Finalmente, cruzó la barrera emocional y soltó, quiero verlo. Quiero verlo. Repitió esta frase. Señor, quiero verlo. Quiero verlo. No me arrepiento de haberlo dejado, pero yo, lo lamento. Lo sé, lo sé. Pali le dio una palmada en la espalda, consolándolo. No lo sabe. Las palabras de Anse eran contradictorias, sus emociones se rompían en pedazos y el dolor ahogaba su alma como el océano.
No se sorprendería si el dolor de este omnipresente anhelo lo matara. Hijo, he vivido décadas más que tú. Eres joven y no sabes demasiado. Pali habló con suavidad. Yo. Anne se miró sin comprender, incapaz de refutarlo, ni discutió. Había algo en su pecho que no podía captar ni ver, no podía describirlo. Miró por encima de los hombros de Pali hacia el interminable cielo nocturno y murmuró, no sé, ¿qué? En el breve silencio, Anne escuchó los latidos de su corazón. De repente tuvo el presentimiento de que las próximas palabras de Pali podrían cambiar su vida. Escuchó la respiración de Pali. ¿No sabes qué? En el silencio, Pali declaró, lo amas. Los ojos de Anne se agrandaron. En el cielo, la aurora cambió y la luz verde oscura fue como una marea ondulante de sur a norte, disipándose y luego regenerándose. Tembló violentamente. Una fuerte intuición golpeó su alma como un meteoro golpeando el suelo y la luz iluminó todo en este mundo. No sabía qué significaban las dos palabras de Pali, pero sabía que era correcto. Estaba completamente estupefacto y olvidó incluso su tristeza mientras miraba fijamente la aurora en la distancia. Esto duró hasta que Pali lo soltó y suavemente le secó las lágrimas con un pañuelo. ¿Pero por qué iba a hacerlo?, murmuró. Antes de que pudiera responder, se vio envuelto en una pregunta más urgente. Entonces, ¿el juez también me ama? Miró a Pali casi como si estuviera rezando. ¿Él también me ama? Solo soy un heterogéneo. ¿Te dijo algo? Anne se negó con la cabeza. La brevedad de su relación fue terrible. Aún así, me besó. Era solo que Anne no sabía el significado del beso. Ese día, el poder de las palabras era demasiado débil y solo podían hacer eso. Todavía estás vivo. ¿Te dejó ir? Pali preguntó. Yo lo dejé. Siempre ha sido un juez calificado y sabía que no me dejaría ir. Solo quería dejarlo y encontrar un lugar para morir, pero dejó su arma en mi mochila y pude regresar al abismo. ¿Su arma quedó en tu mochila? Pali repitió la frase. Anne se tarareó y una leve sonrisa apareció en sus ojos. Siempre le gusta dejar sus cosas conmigo. La mano de Polly John acarició lentamente su cabello. Chico tonto, tienes que saberlo. Pali le dijo. El arma de fuego de un juez nunca puede dejarlos. Esta es una regla férrea que se estableció hace 100 años. Anne lo miró en silencio antes de morderse finalmente los labios. No lo sabía. Realmente no lo sabía. Por la razón que sea, él también debe amarte. ¿A un juez le gustará un heterogéneo? Pali respondió, no lo sé. Sin embargo, he vivido con muchas especies heterogéneas durante 100 años si crees que todavía estoy calificado para ser juez. Al mirar los ojos azul grisáceo que parecían saberlo todo, Anne pensó que Pali debía saber la razón por la que le gustaba a Lu Feng, pero no se atrevía a preguntar. Pali debe tener una razón para no decirlo. Imágenes pesadas surgieron frente a los ojos de Anne. Dentro de las puertas de la ciudad, una mujer que perdió a su esposo lo maldijo con voz ronca. En la plaza de la estación de suministros, una bala atravesó la cabeza de Dusai, pero ella cayó hacia él. Aparecieron innumerables siluetas, esos gritos roncos, el miedo tembloroso y el amor que se filtraba en la médula ósea. Innumerables sombras negras se levantaron, surgiendo juntas y extendiendo sus manos, un montón de amor, odio y miedo que se conocían bien, empujándolo a la cima de la montaña donde el viento frío rugía y permitiéndole mirar hacia abajo a este grupo de comienzos. Nadie se le acercó, nadie lo conocía y los que lo admiraban preferían hacer un muñeco falso con su cuerpo y luego tomar la iniciativa de siquiera decirle una palabra. En cuanto a la compasión y la preferencia del juez, esto era algo que nadie se atrevía a esperar. ¿Qué tipo de miedo espeluznante y honor inimaginable sería? Como heterogéneo, estaba en oposición a la humanidad, pero tenía una vaga expectativa de que ganaría y lo consiguió. Al menos, desde el momento en que Lu Feng puso su arma en la mochila de Anne, en este segundo entre miles de millones de años, en el segundo, el juez dejó su arma a un heterogéneo, traicionó la fe de su vida para amarlo. Luego, como en los cuentos de hadas de los libros de texto para niños, sonó la campana de medianoche. Uno regresó al abismo y el otro regresó a la base. Como una tormenta de arena que termina gradualmente, en las campanas, el polvo se asentó. El corazón de Anne volvió a su frecuencia habitual poco a poco. Había recibido un regalo inimaginable, pero en cambio estaba completamente tranquilo. Sintió que era suficiente, todo era suficiente. Si un día, los humanos están a salvo y lo ves, le pidió a Pali. Por favor no le digas que he estado aquí. Nadie puede mentirle a un juez. Entonces dile que estuve aquí y luego me fui. Me he ido muy lejos y podría estar en cualquier parte del mundo. Pali lo miró con expresión dulce y triste. Realmente espero que Dios te cuide. Anne se negó lentamente con la cabeza. No puedo amarlo, ni él puede amarme. Anne pronunció estas palabras con suavidad. A menos que sea el día en que caigan los humanos.
Sin embargo, espero que ese día nunca llegue. En este momento, la calma lo envolvió. En el espacio entre la aurora y las nubes, había innumerables escombros de hielo blanco translúcido. Se estaban cayendo y las tranquilas montañas y la noche estaban vivas debido a estas cosas voladoras. Estaba nevando. Anse extendió una mano y el copo de nieve hexagonal cayó sobre su dedo. La hermosa forma se perdió gradualmente debido a la temperatura de su piel y se convirtió en gotas de agua cristalina. Solo te conozco desde hace 3 meses, pero esta es mi vida. El viento sopló más fuerte y miles de copos de nieve cayeron en el pasillo gris, como aumentos que se elevan con la brisa primaveral. Anse levantó la cabeza, pensando que todo lo que había olvidado se extendía ante sus ojos, flotando en fragmentos brillantes. Las olas tormentosas amainaron y la marea oscura dejó de subir por completo. No estaba feliz ni triste, solo sentía que la nieve era muy hermosa. La alegría y el dolor de su vida, el encuentro y la separación, el nacimiento y la muerte de todas las cosas tangibles en este mundo, eran como copos de nieve fugaces. ¿Hace frío? Ya no hace frío. Anse recordó la forma del copo de nieve y en ese segundo, obtuvo la eternidad. La aurora brilló sobre el abismo. Desde el laboratorio, se escuchó el sonido de un vidrio rompiéndose. Capítulo 77. La aurora parpadeó bruscamente. El sonido del vidrio rompiéndose atravesó la noche silenciosa y Anse se volvió para mirar el laboratorio. Pali también miró fijamente a la ventana de allí. ¡Ram! La niebla estaba adherida al vidrio de la ventana, haciendo que lo que sucedió en el interior fuera borroso. Solo se podía ver la sombra de un hombre. «Señor». La voz de Ram rara vez estaba tan emocionada. Abrió la puerta de golpe con una mano, las contraventanas produjeron un ruido sordo al abrirse. Su voz era clara pero temblorosa. La pantalla, la pantalla. Pali miró dentro de la habitación. La pantalla grande todavía mostraba los patrones desordenados como antes. Sin embargo, Ram dijo, justo ahora. Anse tosió un par de veces y dijo, estoy bien. Después de confirmar que todavía estaba despierto, Pali entró al laboratorio. Anse tragó sangre en silencio y lo siguió. Su cuerpo estaba en un estado extraño, debilitado al extremo y doloroso al extremo, pero fue porque alcanzó este límite que parecía vacío. En el laboratorio, Ram había dejado caer una botella de vidrio llena de gránulos de antibióticos. Los fragmentos de vidrio estaban esparcidos por todas partes en el suelo, pero nadie tuvo la mente de limpiarlo. Pali llegó a la pantalla grande donde las líneas aún se movían como un grupo de gusanos retorciéndose. ¿Qué pasa? Los labios de Ram se crisparon cuando dijo, es claro, estaba claro hace un momento. Anse no podía describir la expresión de Pali en este momento. Era como si se mezclaran demasiadas emociones intensas, dejándolo en blanco. La mano de Pali tembló levemente cuando colocó su mano derecha en el joystick del instrumento. ¿Estás seguro? Los ojos de Ram parecían vacilantes o podría estar tratando de recordar. Pali lo miró fijamente y pasaron 3 segundos antes de que respondiera, estoy seguro. Pali Joan miró la pantalla y Anse estaba detrás de él. En el apogeo de la ciencia y la tecnología humanas, esta institución experimental se había utilizado para estudiar los polos magnéticos artificiales. Es posible que se hayan perdido muchos equipos debido a años de deterioro, pero aún era un laboratorio de física calificado y en funcionamiento. En este silencio sin aliento, vio a Pali usando el joystick para tirar de la línea de onda hacia atrás. Pali preguntó, ¿qué hora? Justo ahora. Se quedó en silencio por un momento mientras sopesaba sus palabras. Simplemente parpadeó. Pali respiró hondo y retrocedió el tiempo registrado en el instrumento hace 3 minutos. Luego lo reprodujo fotograma a fotograma en la pantalla pequeña. Las líneas negras batidas y retorcidas variaban en profundidad. Algunas formaban curvas y otras eran puntos negros dispersos como estrellas. Estaban enredados juntos así, como gordos. Cada cuadro cambiaba de forma, pero este cambio era irregular. Después de pasar casi medio mes en el laboratorio, Anse sabía desde hacía mucho tiempo que lo que capturaba Simpson-Cage era la frecuencia de interacción de las partículas básicas. Pali siempre lo describió como frecuencia. Sin embargo, la complejidad y el caos de esta frecuencia estaban más allá del alcance de la ciencia existente de la humanidad. Pali se esforzó por encontrar una manera de recibirlos y procesarlos para hacerlos más claros, al igual que una persona escucha una canción e intenta escribir una partitura o cuando ajusta constantemente la frecuencia de la radio para recibir una señal clara. Era solo que este trabajo no había progresado durante siglos. Pali dijo una vez que, al enfrentarse a las líneas caóticas, era como un mortal que quería escuchar la voluntad de Dios, como una hormiga que intenta interpretar el lenguaje humano. Anse miraba la gran pantalla aún en movimiento y, a veces, volvía sus ojos preocupados hacia Pali. Descubrió que Ram era el mismo. En este prolongado experimento, hubo demasiados fracasos. Si el momento claro de Ram no se podía reproducir, Anse preferiría que Pali nunca hubiera recibido la noticia. Pasó un fotograma tras otro.
Las llamas de la chimenea ardían y de vez en cuando la leña emitía un crujido que resultaba especialmente emocionante en el silencioso laboratorio. Una imagen fantasmal saltó de la pantalla como un fantasma. Anse no pudo resistirse a contener la respiración. Sobre el fondo gris-negro, todas las líneas desaparecieron repentinamente y esto fue seguido por innumerables puntos blancos densos, puntos blancos traslúcidos y tenues escondidos en el fondo. El lenguaje humano no podía usarse para describir qué tipo de forma tenían y parecía no haber regularidad. Se reunieron en algunos lugares y se dispersaron en algunos lugares. No había manchas blancas esparcidas en el centro de la figura, sino que la rodeaban como un cráter. El círculo irregular gris y negro parecía un ojo siniestro y siniestro. Era como si los humanos en la era de la civilización hubieran tomado una foto de una nebulosa inmensamente magnífica y luego la hubieran convertido en blanco y negro sin vida. Sí, es este, dijo Ram. ¿Está rota la máquina? No. Pali negó lentamente con la cabeza. Quizás su estado de ánimo era demasiado tenso, pero sus pupilas estaban ligeramente dilatadas. Esta es la imagen original sin procesar. Las líneas anteriores se eliminaron de la imagen original. Anse pensó lentamente en el significado de esta oración mientras Sam intentaba darle a Pali una inyección preventiva. Pensó por un momento antes de repetir, eso, o la máquina está rota. No. Pali negó con la cabeza y marcó una deslumbrante estrella roja en el nodo de tiempo donde había aparecido este marco de imagen. Hablaba mucho más rápido de lo habitual y le resultaba difícil ocultar su emoción. Si la frecuencia de las partículas cambia repentinamente, el analizador no puede obtener un resultado en poco tiempo. Mostrará la imagen original por un corto tiempo, demostrando que tenemos razón. Llama a Tang Lan aquí. Algún tiempo después, Tang Lan abrió la puerta del laboratorio, era de un color negro azulado opaco. Obviamente estaba un poco débil. Señor, ¿hay algo que necesite de mí? Pali preguntó, ¿estabas dormido? Lamento despertarte. Tang Lan negó con la cabeza. Me desperté cuando Ram llamó. No dormiste bien. Solo quería ir a ti. Tang Lan declaró. La fluctuación se amplificó de repente y por un segundo sentí un ruido muy agudo. Después me desperté. ¿Qué tal ahora? Ahora está bien. Pali no habló durante mucho tiempo hasta que Tang Lan preguntó, Señor, ¿cuál es el problema? Nuestro enfoque es correcto. Una vez amplificada la fluctuación, mostró esta anomalía en tiempo real. Este tipo de onda puede ser capturada por Simpson-Cage en un método similar al campo magnético. Pali pareció solemne. Tang Lan arqueó una ceja. ¿No son buenas noticias? No, estoy pensando en una pregunta. Nadie habló en el laboratorio y solo se escuchó la voz de Pali. Su mirada se alejó de la pantalla pequeña con la captura de fotogramas y pasó a la pantalla grande llena de líneas complejas. Queremos capturar la frecuencia de la fluctuación y analizar la causa de la distorsión. Sin embargo, ¿qué pasa si actualmente muestra el campo magnético artificial de la Tierra luchando con la fluctuación desconocida del universo? Veo a qué te refieres. Tang Lan miró hacia arriba. El campo magnético puede resistir la fluctuación, pero Simpson-Cage los recibe a ambos al mismo tiempo. Es una perturbación mutua. Sí. He estado pensando. Si el campo magnético puede resistir completamente la fluctuación, ¿por qué todavía hay infección genética en la Tierra? Tiene sentido si los dos están estancados. La fluctuación siempre ha afectado al planeta, pero el campo magnético también está resistiendo, por lo que el material no se ha distorsionado por completo. Las frecuencias de los dos están enredadas. En ese caso, Tang Lan frunció el ceño. Señor, si desea utilizar Simpson-Cage para analizar la fluctuación, entonces tiene que esperar a que la fluctuación supere el campo magnético o que el campo magnético artificial deje de funcionar. Eso es correcto, Pali habló lentamente. Sin embargo, una vez que prevalezca la fluctuación, el material se distorsionará y Simpson-Cage se verá afectada. No, hay una manera. Todos miraron a Pali y nadie habló. En el laboratorio silencioso, solo escucharon mientras Pali continuaba. El Instituto de Investigación Highland tiene su propio polo magnético independiente móvil que puede generar un pequeño campo magnético con un rango limitado. Este es el resultado de la investigación del pasado. Así es como pudimos sobrevivir cuando los polos magnéticos artificiales fallaron hace un mes. Si el campo magnético artificial que envuelve al planeta desaparece, podemos ajustar la posición de los polos magnéticos independientes para que proteja el equipo central de Simpson-Cage, al mismo tiempo, exponga el área de recepción en la mayor medida posible. Los ojos azul grisáceo de Pali se entrecerraron levemente mientras contemplaba el ardiente mar de fuego. Entonces podemos analizar la frecuencia pura de las fluctuaciones. Sí, es correcto. Pali respiró hondo y el fuego de esperanza que llenaba sus ojos se apagó. Pero... Sus palabras llegaron a un abrupto final antes de terminar. La habitación de repente se quedó en silencio y nadie habló. Finalmente, Tang Lan dijo, la fluctuación solo se puede ver,
¿Si el campo magnético artificial falla? Miró hacia el cielo nocturno con voz ronca. Pali se sentó lentamente frente a la computadora, de cara al canal de comunicación de la base y tardó en actuar. Murmuró, es solo frente a la muerte que puedes ver la verdad. De pie en la esquina, Anse observó en silencio cómo sucedía todo. La especulación de Pali estaba bien fundada. Si solo quedara esa extraña fluctuación en el mundo, entonces el instrumento podría mostrar su imagen completa. De hecho, esto era posible. Pali ahora estaba frente al canal de comunicación y él debía estar considerando su redacción. Siempre que una de las bases del norte o de la ciudad subterránea prometiera cerrar el polo magnético artificial, se revelaría la verdad. Pero entonces, ¿qué? ¿Qué pasaría con las dos bases después de perder el campo magnético? El desastre de hace un mes redujo directamente la población superviviente de la base norte a 8.000. Anse no podía imaginar qué tipo de lucha estaba enfrentando Pali ahora. El científico benevolente había abandonado la base porque no podía soportar ver sacrificar a unas pocas personas por la mayoría. Sin embargo, el mundo parecía ser así. Matar a los vivos, matar a los benevolentes y hacer que los buscadores de la verdad se sintieran desesperados. Pali cerró lentamente los ojos de cara a la pantalla. Entonces Tang Lan intervino. Yo lo haré. Capítulo 78. No. Pali le dijo, no podemos hacer una solicitud tan irrazonable. La base tiene un sistema de emergencia. Mientras estén preparados, pueden sobrevivir. ¿Qué pasa si el dispositivo se daña debido a la distorsión durante el corto periodo en que los polos magnéticos artificiales están cerrados? Una vez que se pierde la protección del campo magnético en invierno, el medio ambiente será peor que en verano. Puedo simular un campo de fuerza inverso con los polos magnéticos independientes dentro del rango de Simpson-Cage. Esto cancelará el campo magnético artificial y creará un espacio no magnético. No entiendo su experiencia, pero el campo magnético artificial en sí es muy complicado. La frecuencia debe ser difícil. Quizás sea mucho más simple que el trabajo anterior. Tang Lan refutó, aún así, la forma más rápida es hacer que la base apague los polos magnéticos por un corto tiempo. No podemos hacer eso. Yo. Tang Lan miró a Pali. Sé que su investigación es correcta. Ha estado explorando este desastre durante décadas. Siempre que pueda ver la fluctuación, definitivamente encontrará una solución. Siempre eres demasiado amable. Además, solo estamos haciendo una solicitud. Puede que no esté necesariamente de acuerdo. La base del norte solo cree en los intereses humanos y somos diferentes. Todos los años envían gente para intentar acabar con nosotros. Tang Lan susurró con la mano en el teclado. Esta es mi iniciativa personal. Todas las consecuencias no tienen nada que ver contigo. Pali lo miró como si fuera un niño descarriado. Las yemas de los dedos ligeramente pálidos descansaban sobre el teclado. 1 segundo, 2 segundos. Las yemas de los dedos suspendidos se posaron en silencio sobre las teclas. 3 segundos, 4 segundos. De repente, se escuchó una voz temblorosa. Lo siento. Los dedos temblorosos cayeron, dejando solo una cadena de texto distorsionado en el campo de entrada. Era como si Yang Man se enfrentara a algo terrible, ya que incluso dio 2 pasos hacia atrás, con los ojos ligeramente rojos. No puedo hacerlo. Pali negó con la cabeza como si este resultado fuera el esperado. Chico tonto. Los ojos de Tang Lan estaban inyectados en sangre. Anse vio todo esto junto a la chimenea. Las elecciones que enfrentaban los humanos a menudo eran difíciles y el dolor en el corazón a veces excedía el dolor del cuerpo. Pali tenía razón al decir que la bondad era la debilidad más significativa de los humanos. Bajo el peso del mundo cruel, Tang Lan sería miserable y Pali sería 100 veces más miserable. Por lo tanto, Anse observó a Pali durante mucho tiempo, esperando que esta persona tomara una decisión entre el dolor de su corazón. Esta era la impermanencia del destino. Pali todavía enfrentaría el dilema de un juez después de 100 años. En este enfrentamiento silencioso, la aurora brilló nuevamente. Ram miró reflexivamente la pantalla grande y Anse hizo lo mismo. La imagen fantasmal apareció una vez más en la pantalla. Esta vez, tardó más de 3 segundos en desaparecer. El extraño diagrama de dispersión se quemó en las retinas de Anse. Al mismo tiempo, Tang Lan se acercó y sostuvo su sien. Lo escuché de nuevo. ¿Qué significó eso? Incluso Anse sabía que esto significaba que la fluctuación desconocida del universo se había fortalecido repentinamente. Resultó que no fue gradual como habían predicho los humanos. Podría trepar a pasos agigantados. Después de 5 segundos de silencio, la aurora volvió a brillar. Fue como si el corazón de una cosa enorme se encogiera repentinamente y el mundo entero se hundiera en la oscuridad total. En la pantalla del laboratorio, los densos puntos de luz temblaron. Está viniendo. Tang Lan cerró los ojos y enterró su rostro en sus palmas, con la voz ronca. Ya viene, lo escuché. Pronto,
superará la fuerza del campo magnético. Señor, no tiene que preocuparse ahora. La distorsión ha llegado y no se puede detener. Nosotros. Bajó la cabeza. Nosotros, ¿por qué? Se rió tontamente. Era ese tipo de risa, ese tipo de desesperación. Anse pensó que probablemente tenía sangre en la garganta. Justo ahora, su humanidad los había torturado sobre si pedirle a la base que cerrara los polos magnéticos o ahora. Habían estado odiando este mundo cruel y el destino cruel contra el que tenían que luchar. También estaban sufriendo en sus corazones. Pensaron que tenían una opción, pero al momento siguiente, sabían lo ridícula que era toda la lucha y el odio. Esta fue la resistencia más insignificante de todas. Por supuesto, el significado de todos los humanos no tenía sentido. A este mundo no le importaba nada. No era despiadado ni cruel, simplemente no le importaba. No le importaba su felicidad y, naturalmente, no le importaba su dolor. Parecía ser un cambio natural, simplemente avanzando lentamente. Naturalmente, no tenía la intención de que los humanos supieran la verdadera razón. Esto no era necesario. Solo los humanos estaban realmente obsesionados. La humanidad sería destruida, la vida moriría y la tierra colapsaría. Aún así, no le importó. Anse miró fijamente al cielo afuera. Después de los destellos intermitentes, la aurora sobre ellos comenzó a temblar locamente. La luz verde se dispersó en meteoritos deslumbrantes a una velocidad horrible. Una gran lluvia de meteoritos ardió y luego desapareció. Los restos se lanzaron a través del oscuro cielo nocturno. En el laboratorio, la máquina emitió un pitido largo. Anse de repente miró hacia arriba y vio un copo de nieve en la pantalla grande. La mano derecha de Pali se aferró con fuerza al reposabrazos del asiento y su voz ronca denotaba su edad. Abra los polos magnéticos independientes. Habló al mismo tiempo que hubo un aullido espeluznante, cada voz difícil de describir usando lenguaje humano. Perforaron la membrana timpánica. Fuera de la ventana, bajo la montaña, en el abismo, los monstruos gritaban más allá del sentido común. Un enorme sonido de aleteo provino del denso bosque, como si miles de pájaros estuvieran elevándose en el aire. Habían estado acechando en el abismo durante mucho tiempo, probándose unos a otros y estancados entre sí. Una vez que el campo magnético finalmente colapsó, estos terribles monstruos comenzaron a moverse al unísono. ¿Por qué? No lo sabía. La primera sombra negra voló sobre el Instituto de Investigación Highland. Pali se acercó al escritorio de operaciones de Simpson Cage. Tang Lan preguntó en voz baja, «Señor, ¿es demasiado tarde?» Pali dijo, «Es demasiado tarde». ¿Quieres continuar? Hubo un breve silencio. Pali dijo de repente, «La visión humana es como la luna en el agua. Parece estar al alcance, pero en el momento en que tocamos el agua, se rompe. Pensamos que la luna rota también era significativa, así que intentamos pescarla, solo para encontrar nuestra palma llena de agua. Aún más absurdo, el agua fluyó por la palma a los espacios en nuestros dedos. Miró los numerosos puntos de luz como si fuera un distante todavía. Aún así, si me das una segunda oportunidad y me dejas estar junto al agua, ¿todavía querría yo pescarla fuera?» Los ojos de Polly John estaban rojos y temblorosos. Su voz se ahogó cuando cerró los ojos y finalmente dijo, «Lo haría». Tang Lan sacó un walkie-talkie negro de su bolsillo. Miró todo lo que tenía frente a él, los ojos caídos se nublaron mientras declaraba, «Prepárense para defender». Capítulo 79. ¿Qué estás pensando? El Dr. He caminó detrás de Lu Feng y preguntó. Lu Feng estaba de pie frente a la ventana del laboratorio con el jardín del Edén brillantemente iluminado y las torres gemelas frente a él. Al acercarse, se dio cuenta de que el coronel no estaba aturdido sin rumbo fijo. El hombre estaba jugando con el comunicador y la pantalla brillante permanecía en la interfaz de contacto. El médico miró el nombre familiar. «Cabert, ¿quién es este?» El Dr. He se paró a su lado y arqueó una ceja. «¿Todavía tienes amigos que no conozco?» Lu Feng no respondió y el Dr. He no siguió. En presencia del coronel, era normal que no se respondieran las preguntas. Mientras hablaba, la espora blanca salió del cuello de Lu Feng. Pareció mirar con atención al médico antes de volver rápidamente a esconderse. «Es tan pequeño». El Dr. He se rió entre dientes. Lu Feng lo sacó y lo colocó en su palma. Originalmente era del tamaño de una gran palma, pero ahora solo tenía el tamaño de un pozo de azufaifo. Se escondió desesperadamente en la mano de Lu Feng como si tuviera miedo del Dr. He. «No te cortaré hoy», te dijo el Dr. He. «Te has vuelto demasiado pequeño. Sé bueno y come más soluciones nutritivas. Si creces, te cortaré». Lu Feng le envió al Dr. He una mirada fría. El Dr. He se cruzó de brazos. «No te voy a cortar a ti». «¿Por qué lucir tan feroz?»
En estos días, la base se había dado cuenta de que la tecnología existente no podía analizar completamente por qué esta espora era inerte y se retiraron. Solo pudieron romper el frasco y concentrar a todos los investigadores en otra dirección. Hoy, finalmente desarrollaron un método para hacer extracto de micelio. La solución de extracción se diluyó y la base se destinó a verterla sobre la superficie de equipos importantes. Utilizaron este método simple con la premisa de que la espora inerte produciría un extracto inerte. El extracto inerte formaría una capa protectora o simplemente pasaría la inercia al dispositivo, haciendo que el dispositivo ya no tema la infección. De esta forma, el extracto también podría infectar otras sustancias. Inmediatamente volaron 20 litros de la solución a la base de la ciudad subterránea en avión. En respuesta, los altos funcionarios del faro se rieron de sí mismos, afirmando que la ciencia había fallado y que solo podían usar brujería desconocida. Aún así, esto era todo lo que podían hacer ya que toda la ciencia parecía haber fallado. Nadie sabía qué esperar. El Dr. He se acercó. «Dámelo para jugar». Por supuesto, no recibió nada. Lu Feng ni siquiera lo miró. Sin embargo, el Dr. He seguía mirando el micelio expuesto por la espora. Mañana se puede producir otro litro de extracto. Es bastante. La base requiere que primero nos aseguremos de que el dispositivo clave del polo magnético artificial esté protegido. Lu Feng cerró los dedos y no se pudo ver ni una sola hebra de micelio. «No hagas esto», le dijo el Dr. He. «Puede que tengan una buena relación, pero no la trates como a un hijo». «Coronel Lu, ¿ha notado que desde que regresó del desierto, no ha estado tan falto de emociones?» Lu Feng todavía no hablaba y solo el Dr. He estaba charlando en la habitación. Siempre hablaba mucho cuando estaba nervioso. En el último mes, la cantidad de palabras se disparó. No fue hasta 3 minutos después que Lu Feng preguntó, «¿Cuándo comenzarás a usar el extracto?» El faro todavía lo está discutiendo porque no podemos descartar la posibilidad de que después de que comience la distorsión, todas las sustancias comiencen a fusionarse sin discriminación. En ese momento, el resultado más probable es que no tenga ningún efecto. El mejor resultado es que la inercia se nos pasa. El peor de los casos es que todos nuestros dispositivos pierdan su función y se conviertan en hongos. La fría voz de Lu Feng finalmente se escuchó y parecía estar cubierta con una capa adicional de escarcha. ¿Por qué usarlo si esto es posible? A su tribunal de primera instancia le gusta eliminar todas las malas posibilidades, pero la situación es diferente ahora. Sabes que no importa lo que hagamos, la situación no puede ser peor. Habrá otra reunión y el faro determinará si se puede usar o no. ¿Qué es la inercia? Sin infección. La espora salió de la mano de Lu Feng y se arrastró a lo largo de la tela del uniforme hasta las charreteras del lado de Lu Feng lejos del médico. Lu Feng se inclinó ligeramente hacia un lado y este movimiento reveló un rastro de algo en el alféizar de la ventana. Era una pequeña botella de líquido con una etiqueta, Mix 3 escrito en ella. Junto a la botella había una jeringa en blanco. Los ojos del Dr. He se entrecerraron. Ese es el extracto de un heterogéneo de tipo mixto. ¿Qué estás haciendo con eso? No debes perturbar las cosas del laboratorio. Es muy peligroso. Lu Feng lo miró y dijo palabras que no estaban relacionadas con el tema actual. En la base de la ciudad subterránea, no había campo magnético y estaban ocurriendo las infecciones sin contacto y las distorsiones. El médico no pudo entender los pensamientos de esta persona y simplemente asintió. Lu Feng declaró, muchos de los soldados con los que entré a la ciudad subterránea estaban infectados, pero yo no. El médico pareció entender lo que estaba tratando de decir y se quedó en silencio, solo mirando a Lu Feng en silencio. Lu Feng continuó. Si la espora es inerte, Anse también es inerte. El Dr. He asintió. Lu Feng habló a la ligera, sin embargo, puede cambiar entre forma de hongo y humana. En su forma humana, no hay absolutamente ninguna anomalía en la prueba genética. Entonces, si me infectó y me volví inerte, no podrá saberlo. Sí, admito que he tenido ese pensamiento. Aún así, ¿cuál es el punto? Precisamente porque no podemos detectar esta infección en absoluto, se tomó la decisión de rociar el extracto a gran escala. No sabremos hasta el día en que llegue la distorsión completa si este extracto puede proteger a los humanos. También existe el riesgo de que todos nos convirtamos en hongos. ¿Entonces qué? El médico miró a esta persona como si tuviera algún tipo de corazonada vaga y su tono se volvió agresivo. Lu Feng sugirió, inféctame con un extracto de monstruo. Si sigo siendo humano después del periodo de amortiguación de 30 minutos, entonces demuestra que Anse me ha dado una infección inerte y no hay reacciones adversas. El extracto se puede aplicar. El médico lo miró sin rastro de sorpresa, como si hubiera adivinado durante mucho tiempo que este hombre diría tal cosa. Observó a Lu Feng y sus ojos se volvieron gradualmente más fríos y pesados. Luego negó con la cabeza. ¿Por qué eres tú? He estado con él durante mucho tiempo. También me quedé con él durante el tiempo de distorsión después del incidente de la base de la ciudad subterránea. Lu Feng habló a la ligera.
Si puede infectar a otros, entonces yo soy el que tiene más probabilidades de estar infectado. Soy yo. El Dr. He se burló y se acercó a Lu Feng mientras levantaba la voz. Antes del incidente de la mazmorra, solo te quedaste con él por un tiempo antes de irte. Fui yo quien estuvo con él todo el tiempo. Dormimos en la misma habitación. Él era como un gatito y yo era inseparable de él. Tuve mucho contacto cercano con el del que no querrás saber. Si te puede infectar él, ¿por qué no puedo yo? Lu Feng no se sintió provocado por sus palabras y todavía estaba sin emociones. Todavía tienes muchas tareas por hacer. No puedes correr ningún riesgo. ¿Entonces sabes qué es un riesgo? El médico estaba furioso mientras respiraba unas cuantas veces antes de gritar. No puedo correr riesgos, pero tú puedes afrontar riesgos. ¿Por qué es tan memorable para ti sacrificarte? Lu Feng no dijo nada y el Dr. He agarró la botella de líquido del alféizar de la ventana. La botella ya estaba abierta. Insertó la punta de la aguja con una acción feroz, levantó el mango de inyección y rápidamente llenó la jeringa. Si el experimento debe realizarse, solo puedo ser yo. Sostuvo la aguja, sus ojos azules se llenaron de hielo mientras hablaba muy rápido. Has hecho demasiado. Tienes que vivir para mí. Lu Feng no detuvo sus acciones. Simplemente miró en silencio con esos fríos ojos verdes tan quietos como un lago. Extendió la mano y se subió la manga. En la vena de la muñeca, una mancha de sangre representaba lo que se había inyectado. Si estoy bien en media hora, entonces puedes usar el extracto. El médico se quedó en su lugar, con el pecho agitado mientras miraba a Lu Feng. Tú. Sus ojos se pusieron rojos de ira y su voz era ronca, tan aguda como un vidrio al frotarse. Paciente desesperado, autolesivo. La base estará bien perdiendo un científico. ¿Qué hay de perder a un juez? ¿Lo pensaste siquiera? Lu Feng todavía estaba en silencio. En ese momento, se escuchó el timbre estridente del comunicador. El doctor respondió mientras jadeaba y solo 3 segundos después de responder, su rostro cambió. Iré allí de inmediato, le dijo a la persona del otro lado. Su rostro estaba solemne después de colgar. Se observó una ligera distorsión nuevamente y la intensidad del campo magnético se incrementó al nivel más fuerte. El momento del colapso del campo magnético está por llegar. Voy a una reunión de emergencia y me llevará alrededor de media hora. Te quedas aquí y no irás a ningún lado a menos que todos comiencen a evacuar. Luego corrió hacia la puerta. Espere. Lu Feng lo detuvo y el Dr. He hizo una pausa. Todavía estaba enojado, así que no volvió la cabeza. Detrás de él, Lu Feng preguntó, ¿Anse no se ve afectado por la distorsión como la espora? Incluso si los humanos mueren, él vivirá. Gracias. El médico cerró la puerta de golpe y salió. Lu Feng todavía estaba allí antes de darse la vuelta y mirar por la ventana. Bajo el cielo lleno de auroras, la ciudad gris negruzca era una jungla en expansión. La aurora cambió, proyectando una extraña sombra gris verdosa sobre los edificios. En ese momento, se escuchó un agudo silbido en la ciudad. La dirección era el interior de la ciudad, la base militar. El silbido que atravesó el cielo fue solo el comienzo. Un momento después, más bestias rugieron desde allí. Las luces de emergencia en la base militar se encendieron repentinamente pero pronto se apagaron. Al mismo tiempo, hubo fuertes sirenas y explosiones, seguidas de la alerta de evacuación de alta frecuencia que cubrió toda la base. Sin embargo, los ojos de Lu Feng solo se quedaron en ese lugar por un corto tiempo. Luego miró hacia el desierto sin límites más allá de la base. Hubo un aleteo cuando un enorme monstruo alado con forma de murciélago voló desde las montañas distantes hacia el aire. Luego, miles de sombras negras similares se elevaron desde allí. El comunicador se encendió. Lu Feng escribió algunas palabras en la interfaz de llamada, que tenía la etiqueta de este laboratorio. Segundos después, apareció un mensaje de Haber. Recibido. Llegaré en media hora. El colapso total del campo magnético se produciría en esta media hora. Fuera de la base, los monstruos aparecieron repentinamente del cielo y la tierra. Parecían haber estado inactivos durante mucho tiempo y finalmente llegó el momento que habían estado esperando. Se precipitaron hacia la base como una marea. Las luces de emergencia del pasillo parpadearon frenéticamente. El médico salió de la sala de reuniones y se apresuró a ir al laboratorio. Fue seguido por 2 soldados. Doctor, evacúe con nosotros lo antes posible. Los militares no pueden proteger toda la base. Los drones han visto la marea de monstruos avanzando aquí y solo podemos tomar el polo magnético artificial como posición de defensa. Tengo que traer algo, dijo rápidamente el Dr. He. Dame 5 minutos. El coronel Lu también está en el laboratorio. Por favor, evacúe con nosotros inmediatamente.
El soldado con el logo del Frente Unido en el pecho agregó: las instrucciones especiales son para que el personal evacuado se concentre en el centro del polo magnético. La presencia del coronel aumentará aún más la confusión de la multitud, lo que dará lugar a disputas innecesarias. Por lo tanto, él... ¡Cállate! Las alarmas de emergencia sonaron a frecuencias más altas y los ásperos zumbidos se vincularon al nivel más alto de alerta de tiempo de guerra, recordando a las personas que deben evacuar inmediatamente en una dirección segura. El corredor estaba en un estado de caos mientras el aullido de los monstruos en el desierto distante era claro y audible. Los soldados y científicos con batas blancas estaban hechos un desastre. La puerta del laboratorio se acercó. Una mirada de incredulidad apareció de repente en los ojos del Dr. He. La puerta del laboratorio estaba abierta de par en par. Se había alejado corriendo cuando se fue y se olvidó de cerrar la puerta. Entró a grandes zancadas y vio a un soldado con una tela negra alrededor de su brazo derecho sosteniendo un rifle de francotirador y apuntando a la figura parada frente al alféizar de la ventana. Sus pupilas se encogieron. La tela negra alrededor del brazo derecho de este hombre era el signo del movimiento antijueces. El comunicador estaba encendido, pero no le importaba cuando gritó: «Lu Feng». Un disparo sonó junto con esta llamada. La persona que estaba junto a la ventana se estremeció y cayó al suelo con un ruido sordo. Los ojos del Dr. He se abrieron de par en par con incredulidad y sus labios temblaron. «No. No te muevas». El pistolero fue rápidamente controlado por los dos soldados que siguieron al médico. El Dr. He entró y no le importaba nada. En el camino, derribó el equipo y los tubos de ensayo se hicieron añicos, los escombros cayeron al suelo. Caminó alrededor de un gabinete y medio, se arrodilló frente al cuerpo caído de Lu Feng. «Lu Feng. Lu Feng». El cuerpo no había cerrado los ojos. Sus miembros estaban inmóviles y el médico extendió la mano para tocar la boca chamuscada de la pistola. Su comunicador volvió a brillar. El médico todavía estaba temblando cuando leyó el mensaje, pero esta vez, sus ojos estaban fríos. Un soldado esposó al tirador y levantó el pie para dirigirse hacia este lado. «No venga». La fría voz del Dr. He llegó desde el laboratorio. «La muerte del coronel lo está confirmada». Las botas militares se detuvieron. «Lo sentimos». El pálido Dr. He sonrió con ironía. «No me sorprende la muerte del juez». La cabina del PL-1109. Javert se apoyó contra la pared de la cabina. Él y Lu Feng no eran buenos amigos, pero también parecía ser una amistad que amenazaba su vida. «Me costó mucho sacar esa cosa de la casa de al lado, pero todavía tienes este tipo de cosas». Lu Feng le dijo. «Bien hecho. Según el testimonio de Scott Shaw, usted fue quien proporcionó la información específica». Javert sonrió y no continuó con ese tema. Preguntó: «¿Cómo fue estar bajo arresto domiciliario?» «Bueno». Mientras hablaba, miró a los demás en la cabina. Un oficial a su lado dijo: «Todos regresamos juntos de la base de la ciudad subterránea. Coronel, lo prometemos no informar a los militares. No les agradezcas». Javert limpió el arma en su mano mientras le decía a Lu Feng: «Es un asedio monstruoso y vamos a luchar de nuevo. En la ciudad subterránea era obvio que tienes experiencia. Todos pueden verlo. No me importa volver a trabajar contigo. Es muy rentable para los dos». El oficial declaró: «Esto se basa en la premisa de que el coronel todavía está dispuesto a servir en la base». Lu Feng sonrió levemente. «Empiece a revisar el equipo». A un lado, Javert estaba limpiando su arma. Era una pistola semiautomática plateada. Sus dedos descansaban sobre la culata de la pistola. Había rasguños allí que deletreaban vagamente Tan. Sus ojos estaban fijos en la cadena de letras. El oficial preguntó: «¿Quién es este?» Javert respondió: «Un amigo. Nos conocemos desde hace 33 años». «Realmente largo». Javert se quedó mirando las palabras y después de un largo rato, sonrió. «Es una pena». «¿Qué es?» «Nacimos juntos, pero finalmente no pudimos morir juntos». «¿Cómo puede haber algo tan bueno?» «Sí». Lu Feng observó su conversación con los ojos cruzados. Tenía los ojos medio cubiertos y no se podían ver emociones. Las otras personas, naturalmente, no esperaban que el juez sintiera empatía con sus emociones. Al menos, hasta que Javert descubrió algo. «¿Dónde está tu arma?» Lu Feng respondió: «Se la di a alguien». Javert sonrió y pareció entenderlo todo. En comparación con los suministros estándar de los militares, el líder del grupo mercenario era obviamente rico. Sacó una pistola negra y se la entregó a Lu Feng. En el momento en que se tomó, Javert susurró: «Vivirá». «Gracias». Capítulo 80. El motor rugió y el PL-1109 despegó lentamente. Iba acompañado de toda una flota de aviones de combate, que formaban las fuerzas de combate aéreo de la base. En las vastas llanuras, los monstruos llegaron como una marea hacia la base.
A través de la ventana, Lu Feng miró al noroeste de la base. Entre los aullidos de los monstruos, los más cercanos no eran del exterior, sino que estaban dentro de la base donde se encontraba la base militar. Anteriormente, la gente exigía la abolición de la capacidad de matar del tribunal de primera instancia. Los sospechosos de ser heterogéneos serían trasladados al campo militar. Para demostrar la corrección y nobleza de este movimiento, el jefe del movimiento antijueces, Cohen, se convirtió voluntariamente en uno de los observadores y miradores principales. Por lo tanto, cuando llegó la distorsión, fue el primer lugar donde estallaron los monstruos. Estaba demasiado lejos para ver con claridad, pero debía ser una escena en la que la carne y la sangre salpicaban. Sin embargo, a nadie le importaba eso. Las especies heterogéneas que mutaron de los humanos eran simplemente los más débiles de los monstruos. Había un monstruo cubierto de limo, un pulpo feo que era tan alto como la Torre Gemela, sus tentáculos envueltos alrededor de las Torres Gemelas. En las torres, las luces que parpadeaban locamente se apagaron cuando los tentáculos perforaron el vidrio y sus afilados dientes se tragaron humanos. Los gritos vinieron uno tras otro e incluso se podían escuchar desde el aire. Después del gran ruido, el puente del corredor de vidrio que conectaba las Torres Gemelas colapsó. Algunas figuras humanas cayeron junto con los escombros del edificio. Fueron atrapados en la boca del monstruo y el sonido del edificio derrumbándose cubrió la masticación de huesos y carne. ¿Explotarlo? Hazlo explotar. No les importaba qué tan graves serían las consecuencias. Solo podían lanzar bombas. Si continuaban atacando, el último refugio de la humanidad se convertiría en ruinas. Se arrojaron grandes bombas de uranio. En la nube en forma de hongo, el cuerpo del monstruo se rompió en numerosos segmentos y cayó al suelo. Las dos torres de las Torres Gemelas se inclinaron lentamente hacia las nubes antes de colapsar. Estaba lleno de polvo. El ataque frenético y la resistencia duraron 1 hora. Entonces ya no podrían bombardear a los monstruos. Aparte de donde estaba ubicado el polo magnético artificial, el resto de la base estaba ocupado por monstruos o arrasado hasta el suelo. O primero fue ocupado por monstruos antes de ser arrasado. Solo quedaron ruinas en el denso humo. Los monstruos solo apuntaban a los vivos. En este momento, todos apuntaban a la entrada del centro del campo magnético, que fue el último campamento de la humanidad en tiempos de guerra. Para proteger el polo magnético, las defensas eran de la más alta especificación, rellenas de paredes de cobre y hierro. Los monstruos enormes, feos e indescriptibles se apiñaron frente al centro del campo magnético y lo golpearon, tratando de entrar. La formación aérea ya no podía lanzar otra bomba porque su artillería se había agotado. Ahora solo quedaban unas pocas armas termonucleares pesadas. Si fueran a matar a los enormes monstruos alrededor del centro del campo magnético, las consecuencias de las armas termonucleares aplanarían todo el polo magnético artificial. Incluso si no dañaran el polo magnético, la enorme fuerza destructiva del arma termonuclear destruiría directamente el sistema de suministro de energía de la base, acelerando la muerte de las personas allí. En este punto, todos los combatientes terrestres habían muerto. Se desconocía el interior del centro del campo magnético. Aparte de las 1.000 personas trasladadas temporalmente al centro del campo magnético, nadie sobrevivió. Mientras tanto, la formación de aire estaba indefensa. Una de las cosas más escalofriantes fue que este era el momento de la distorsión. La distorsión significó que los materiales se cambiaron fundamentalmente. Quizás en el siguiente segundo, el avión se estrellaría, el polo magnético se dañaría o habría una infección sin contacto de las 1.000 personas y el polo magnético se rompería desde el interior. Más brutal que la muerte fue presenciar la desaparición total de la ciudad. La formación de aviones flotaba en silencio, como un fantasma flotante después de que toda la base murió. Entonces sonó el comunicador. Era un mensaje de la oficina de comando temporal en el centro del campo magnético. Este es el ejército que guarda la entrada del centro del campo magnético. Nuestra potencia de fuego se consume a la mitad. Sin considerar otros accidentes, se espera que el tiempo de defensa sea de 3 horas. No sé por qué la base está siendo atacada por monstruos, pero la situación actual no es algo que podamos manejar, ni tampoco las formaciones aéreas. Le estoy pidiendo a la formación aérea que termine inmediatamente la misión de combate o simplemente será una carga para la defensa de la base. Además, se ha detectado una gran cantidad de monstruos voladores moviéndose aquí. Para preservar la vida humana, vuele lejos de la base y encuentre un lugar seguro para aterrizar. Aunque no sé cuánto tiempo podrá sobrevivir, por favor vive. Formación aérea, abandone la base inmediatamente. La formación de aviones se mantuvo suspendida durante mucho tiempo. Estoy repitiendo la orden. Por favor, abandone la base inmediatamente. La base te bendice. Se acabó la comunicación. No hubo sonido del canal. En la cabina, solo se podía escuchar el sonido de la respiración tensa de las personas. Los oficiales vieron cómo la tierra se convertía en ruinas debajo de ellos y era difícil describir la expresión en sus ojos, ya fuera odio, desesperación o algo parecido a cenizas.
Finalmente, la voz del piloto de otro avión llegó desde el canal de comunicación. PJ-143 llamando a PL-1109. ¿Dónde vas a ir? El oficial del PL-1109 miró a Lu Feng. El coronel Lu tiene mucha experiencia en el campo. En otras palabras, era Lu Feng quien debía decidir a dónde evacuar. Lu Feng se hizo cargo de la terminal de comunicaciones. La meseta número 7 tiene el campo de refugio militar de 6 estrellas con instalaciones de soporte vital. La garganta 313 al noroeste de la cuenca central no tiene monstruos mortales poderosos y hay agua. Si su avión de combate tiene suficiente combustible, puede considerar la base de la ciudad subterránea. Pronunció las 3 ubicaciones en un tono suave y luego dijo, por favor, elija usted mismo. PJ-179 pregunta a PL-1109 a dónde va. Lu Feng guardó silencio. Miró a la gente en la cabina. El abismo, respondió finalmente. Voy a ayudar al Instituto de Investigación Hailen. ¿El lugar de la facción de fusión? Un oficial de repente miró hacia arriba. Ese es un territorio heterogéneo. Lo sé. La misma pregunta se cruzó con el comunicador. ¿Vas a rescatar al enemigo? ¿No es la región llena de monstruos más peligrosa? Por favor, explique el motivo. Es mi decisión personal. El Instituto de Investigación Hailen es el único asentamiento humano existente fuera de la base. La voz de Lu Feng era ligera. Por favor, elija su propia dirección. El capitán del PL-1109 no planteó ninguna objeción. Después de una breve vacilación, accionó el dispositivo de dirección. El motor rugió y el avión giró lentamente hacia el sur. Se escuchó un sonido del comunicador nuevamente. ¿Puedo preguntar, quién eres tú? Lu Feng del tribunal de primera instancia. Había silencio. PL-1109 subió al cielo. Las luces de sus alas se apagaron mientras se dirigía al abismo en esta vasta noche. Por encima de la base en la formación flotante, el primer avión de combate siguió al PL-1109 hacia el sur. El segundo. El tercero. Las luces de las alas y las luces traseras se fusionaron en un río de luces que fluía por la noche hasta que solo quedaron 2. PJ-254 y PJ-113 han decidido esperar y morir con la base. Te deseo la victoria. El capitán del PL-1109 respondió, nos deseo un futuro brillante. Cuídate. El abismo, Instituto de Investigación Hailen. Una vez que falló el campo magnético, la imagen en la pantalla cambió. Todo el caos había desaparecido, dejando solo ruido distribuido uniformemente en la pantalla. No se puede llamar regular o irregular. Era caótico, pero mostraba una pulcritud indescriptible. Pali miró la pantalla así. Solo estaba mirando la pantalla, pero Anse sintió que estaba mirando a través de la pantalla a un objeto enorme e indescriptible. Recordó lo que Changlong le había dicho a Pali hace una hora. En ese momento, Changlong preguntó si Pali ya había entendido algo, pero no quería decírselo porque tal vez no pudieran enfrentar la verdad. En este momento, frente a los ojos de Pali, el mismo pensamiento surgió en la mente de Anse. Él preguntó, ¿entiendes algo? En el silencio, Pali respondió, quizás no exactamente, pero es una frecuencia. ¿Frecuencia? Los átomos, electrones, fotones y materia están formados por partículas básicas. ¿De qué están compuestas las partículas básicas? Instrumentos de cuerda. Las cuerdas son líneas de energía en un espacio bidimensional. Una vez que comienzan a vibrar con una frecuencia específica, se convierten en partículas en nuestro espacio-tiempo. Semsenkage es una obra maestra en el campo de la física de altas energías. La gente lo utilizó por primera vez para verificar que la teoría de cuerdas era correcta. Ahora puede que sea correcto. Anse dijo en voz baja, no entiendo. No importa, así que usaré una analogía. Cuando coges un violín, tocas diferentes cuerdas. Las cuerdas oscilan debido al punteo y diferentes oscilaciones producen diferentes sonidos. Llamamos a las unidades de energía a través del universo, cuerdas, y las diversas frecuencias en las que las cuerdas oscilan producen diferentes partículas que componen nuestro mundo. Las leyes físicas del mundo en el que vivimos se han mantenido estables anteriormente porque nuestras cuerdas han estado tocando una pieza musical constante. Por lo tanto, los electrones son electrones, los átomos son átomos y las fórmulas físicas siempre han sido esas fórmulas. Ahora. Los ojos de Anse se agrandaron al comprender lo que Pali quería decir. Lo más aterrador no es que esta teoría sea correcta. Es que, ahora es el momento en que la música cambia. Las cuerdas del universo se tocarán de otra manera. O quizás la frecuencia del universo siempre ha sido caótica, pero los humanos nacieron en el corto periodo estable. Una vez que termine este periodo estable, todo volverá al caos. La composición de la capa inferior del mundo, la ley de la física, era una sinfonía tocada con una partitura. Ahora esa vieja melodía había terminado y un nuevo preludio estaba a punto de comenzar. Nunca hubo una ley fija.
Solo terror eterno y caótico. Anne se miró por la ventana. Una luz gris iluminó lentamente el cielo. Parecía que solo habían pasado 3 o 4 horas desde que se hizo de noche, pero la luz de la mañana había comenzado a elevarse. Todas las leyes se derrumban y los materiales se desvían de su naturaleza fundamental. Tú, yo, la Tierra, el Sol y la galaxia. La rotación se está acelerando. Pali dijo. Anne se preguntó, ¿qué pasará al final? No lo sé. Pali negó lentamente con la cabeza. Las criaturas biológicas y no vivientes se mezclarán, todas las cosas tangibles cambiarán, el tiempo y el espacio se doblarán y todo cambiará. Algunas cosas no se pueden entender, pero solo una es segura. Anne esperó la respuesta. Todos vamos a morir. Anne tosió violentamente de nuevo. Parecía estar tosiendo toda la sangre de su cuerpo. Su debilidad sucedía más rápido que la distorsión de la materia. Abrazó sus rodillas en una silla cerca de la chimenea. Todavía estaba vivo y parecía que estaba destinado a presenciar la extinción humana al final de su vida. Tang Lan estaba afuera. El instituto estaba lleno de especies mitad humano, mitad monstruo. Algunos tenían un poderoso poder de combate, mientras que otros eran solo animales y plantas comunes, incluso más lentas y más torpes que los humanos. Cada rama de la enorme vid que rodeaba el instituto estaba levantada en una postura agresiva. Sombras oscuras treparon desde el abismo, como una marea negra que se inunda. Solo los monstruos que se arrastraban eran lentos. Los monstruos voladores habían rodeado la cima de la montaña y se estaban sumergiendo. ¿Por qué se reunieron para atacar las bases humanas después de que el polo magnético fue derrotado por la fluctuación? ¿Hubo algo especial en esta época? ¿O era solo porque los humanos eran débiles y fáciles de atacar? No debería ser así. Pali murmuró, ¿qué quieren de esto? A través del intercomunicador, se escuchó el sonido del viento silbante y la voz de Tang Lan. La mitad de los monstruos del abismo se van y la otra mitad viene aquí. Los monstruos voladores han aparecido primero. No podemos aguantar. Señor, ¿qué debemos hacer? El Instituto de Investigación Highland tenía su propio pequeño arsenal de armas. Hubo un disparo y un pájaro cayó en el centro del Simpson Cage. La luz de Simpson Cage era demasiado brillante y Anne se podía ver claramente esta escena. La punta de las alas primero entró en contacto con los láseres carmesí y se incendió, convirtiéndose instantáneamente en un polvo brillante. El pájaro levantó el cuello y pareció querer gritar, pero su cuerpo cayó rápidamente debido a la gravedad y cayó al mar de fuego. Entonces su cuerpo quedó completamente destrozado y el polvo reluciente impregnó el Simpson Cage como una tormenta de arena primaveral, como la leña que arde en la chimenea crepitando. Una vida desapareció así, en forma de alma. Anne se estremeció y respiró unas cuantas veces. No era necesariamente una forma sencilla de morir, pero debía ser mejor que él ahora, cuya hora era un poco tarde. Pali lo levantó y lo alimentó con un poco de agua con glucosa, pero el líquido tibio que fluía por su esófago lo torturó como un cuchillo. Se apoyó en Pali. Simpson Cage es un campo de partículas poderoso y de alta energía. Su energía es demasiado grande. Anne se sintió y vio la muerte del pájaro. Solo entonces comprendió por qué Pali prohibió estrictamente a la gente del instituto acercarse a Simpson Cage. En ese momento, Ram gritó desde donde había estado mirando la pantalla. «Señor». Anne se miró en esa dirección. En la pantalla, algunas líneas blancas claras aparecieron de repente en el ruido desordenado y las curvas caóticas. Se entrelazaron de una manera extraña pero regular y giraron lentamente. Al mismo tiempo, las chispas de Simpson Cage se apagaron y los últimos rastros del pájaro desaparecieron del mundo. En la pantalla, las líneas desaparecieron lentamente. Pali Joan se puso de pie, sus pupilas se encogieron y su voz tembló mientras murmuraba, creo que... Pali corrió hacia la consola y rápidamente presionó algunos botones antes de ordenar, lleva a otros monstruos dentro del Simpson Cage. Él lo dijo y ellos lo hicieron. La gente del Instituto de Investigación estaba equipada con más de una docena de comunicadores simples para comunicarse entre sí. El grupo heterogéneo liderado por Tang Lan estaba bloqueando temporalmente a los monstruos desde 100 metros y Pali dirigió a las personas que no podían luchar hacia el edificio blanco detrás de Simpson Cage. Los monstruos estaban apuntando a las personas en el instituto, por lo que su objetivo de ataque naturalmente cambiaría aquí. En este momento, Pali le informó a Tang Lan que creara una brecha. Un monstruo indescriptible con tentáculos en forma de estrella se lanzó hacia abajo, pero las llamas del Simpson Cage cubrieron la puerta del edificio blanco. Tenía que atravesarlo directamente si quería correr hacia el edificio blanco. No dudó en elegir el ángulo menos afectado por el mar de fuego y se deslizó hacia abajo. En la pantalla, de repente hubo varias curvas claras. Estaban enredados entre sí, tan claros como las largas ondas dejadas por los patos nadando en el lago. Pali miró las curvas. Una vez que el cuerpo del monstruo desapareció, las curvas también desaparecieron y volvió a hacer ruido blanco irregular. En el pasado,
Había monstruos o especies heterogéneas que fueron quemadas por Simpson Cage, pero las curvas eran muy confusas. Parecía que se debía al campo magnético. Pali explicó. Así que estas curvas deben representar la frecuencia de un monstruo en sí. Si entrara un monstruo diferente. No había terminado de hablar cuando hubo un sonido sordo. Un hombre que había matado al monstruo pájaro con una pistola había golpeado a un monstruo más pequeño y también cayó dentro del alcance de Simpson Cage. El mismo polvo brillante se levantó y en la pantalla grande aparecieron varias líneas que eran completamente diferentes de las criaturas anteriores pero que aún eran claramente visibles. Pali tenía la respiración entrecortada. En el mundo de las partículas básicas, cada ser vivo tiene su propia frecuencia y cada sustancia, cada elemento tiene su propia frecuencia. Son independientes entre sí cuando la fluctuación es estable y se infectan entre sí cuando la fluctuación es caótica. Observó las curvas de la pantalla y los parámetros calculados. La expresión de su rostro podría describirse como de locura. La frecuencia capturada por Simpson Cage se puede reproducir con el generador de campo magnético. Al principio, reproducimos con precisión el campo geomagnético. Si enviamos las frecuencias de los monstruos capturados, las criaturas dentro del campo magnético artificial se infectarán con esta frecuencia. Bromeó. Al final de la muerte, Dios finalmente me dejó ver un rincón de la verdad. ¿Debería agradecerle? Parecía estar inspirado por algo divino o inspirado por un destello de luz. ¿Es la clasificación de la especie en sí misma una serie de números que se pueden expresar usando parámetros? Estamos en un mundo de alta o baja dimensión que se puede resumir en unas pocas palabras. Estudiamos el geomagnetismo y obtuvimos la frecuencia que representaba protección y confrontación. Esto nos permitió durar más de 100 años en esta era. De hecho, ya hemos sido expuestos a algunas verdades. Escribió y dibujó en trozos de papel una y otra vez. Anse miró en silencio la espalda de Pali. La verdad era tan importante para la humanidad, incluso en el momento inminente de la muerte. Para él, no tenía mucho sentido. Los humanos usaban varias teorías complejas para representar el mundo, pero a sus ojos, el mundo era el mundo. No había tantas cosas que pudieran analizarse y explicarse. Era solo una representación complicada. Pali seguía hablando. La onda de una frecuencia cubre la onda de otra frecuencia. Hay fluctuaciones fuertes y débiles entre ellos. Existen las fluctuaciones más fuertes que pueden cubrir todo en el mundo y también las fluctuaciones débiles y pequeñas. Los seres humanos tienen fluctuaciones más débiles, por lo que es fácil ser infectado por otras criaturas y perder el conocimiento. Miró a los monstruos que venían del exterior y sus ojos azul grisáceo mostraban una mirada casi neurótica. Anse sabía que esto representaba que el cerebro de sus científicos se estaba volviendo loco. Estaba girando a una velocidad frenética, procesando y obteniendo tanta información que solo podía ordenar sus pensamientos hablando rápidamente. Anse escuchó a Pali murmurar, ¿qué quieren? ¿Obtener la frecuencia más potente? ¿O sienten que el generador de campo magnético puede emitir una onda específica? Sus ojos se agrandaron. ¿Existe una frecuencia absolutamente estable? Cogió un trozo de papel. El Dr. He me dijo una vez que la base norte había encontrado una muestra completamente inerte. Recogió el equipo de comunicación. Anse observó la escena en silencio. Pali había dicho muchas cosas que él no entendía. Aún así, entendió un poco. ¿Cómo ganó conciencia hace mucho tiempo? No podía recordar. Debe haber sido una variación por coincidencia, una onda en esta gran fluctuación, una ligera onda. Por lo tanto, estaba él. Luego estaba su destino. Más tarde, conoció a Anse. El destino de la humanidad era una pieza musical en constante cambio. Anse tosió levemente y se levantó de su silla. Si no prestaba atención, no valdría la pena mencionar el dolor. Pali lo escuchó levantarse e incluso en el momento de la emoción, Pali todavía le hablaba en un tono suave, no te levantes. No necesitas ayudar aquí y debes descansar bien. Entonces Pali se dedicó a su investigación y descubrimiento. Anse tomó un trozo de papel y escribió algunas palabras en él. Lo dobló, se lo entregó a Ram y caminó hacia la puerta. Ram abrió la boca, pero Anse hizo un gesto de silencio. De pie fuera de la puerta, a través de la puerta de cristal translúcido, miró a Pali con ternura y tristeza. Hubo un clic y cerró la puerta desde afuera. El sonido despertó a Pali, que estaba inmerso en su investigación. Anse se volvió y bajó las escaleras. Sus pasos eran ligeramente inestables y sus órganos internos se sentían como si estuvieran ardiendo. Finalmente, pasó junto a la gente en el primer piso del edificio blanco. Bajó los escalones de la puerta principal y llegó a las llamas abrasadoras de Simpson Cage. No debería haber estado aquí. Era un miembro del abismo y era de su clase el que atacaba a la humanidad. Ahora estaba con los humanos que lo reconocieron y lo trataron bien. El fuego se encendió y el calor le quemó la cara. Se inclinó y tosió sangre unas cuantas veces más. Un heterogéneo no debería haber estado parado aquí. ¿Se sintió feliz o miserable por unirse a una comunidad humana? Un hongo que tardó en marchitarse.
La fusión del micelio era un proceso lento. Había cerrado los ojos innumerables veces y sintió que no los ayudaría en el siguiente segundo, pero aún así los abrió. ¿Qué lo mantuvo aquí hasta este momento? ¿Probabilidad? Pali dijo que la probabilidad era el destino. Sí, entonces el destino le dejó venir aquí. Las enredaderas que protegían el instituto cayeron al suelo con estrépito. Las alas de Changlong sangraban mientras se tambaleaba en el aire, luchando contra un águila gigante que se zambulló. El pico afilado atravesó el hombro de Tang Lan y la sangre salpicó. Ni siquiera gimió. Solo sostuvo la herida ensangrentada con una mano mientras que la otra se convirtió en una garra que atravesó los ojos del águila gigante. La sangre goteaba por el suelo. ¿Se arrepintieron los humanos de tener una felicidad y sufrimiento diferentes a los de otras criaturas vivientes? Anse sonrió mientras daba otro paso hacia Simpson Cage, las lenguas de fuego lamiendo su rostro como un verano caluroso. Escuchó el sonido de golpes en el vidrio del edificio blanco, pero no se dio la vuelta. Ardiendo junto con Simpson Cage estaba el sol. El enorme sol se estaba hundiendo, un magnífico brillo rojo dorado brillaba en la mitad del horizonte. La batalla del instituto todavía estaba en curso y aullidos, sonidos explosivos, sangre, la luz de la mañana y la luz del fuego mezcladas. El tío Su, que le cocinaba sopa de patatas, fue recogido por un monstruo y dejado caer. Su cuerpo golpeó el suelo con fuerza, sus ojos estaban rígidos mientras la sangre manaba de ellos. La sangre empapó el suelo y la muerte estaba por todas partes. Todo en el mundo se convirtió en cámara lenta en sus ojos cuando Anse dio un paso adelante. No. La voz ronca del tío apenas logró hablar mientras gritaba con el corazón desgarrado, no te mates. El instinto de una criatura era vivir y el instinto de una especie debía continuar. Los humanos nunca entraron suavemente en esa buena noche. Frente a Simpson Cage, Anse finalmente sintió el pánico de la muerte. Miró al tío Su y preguntó en voz baja, pero también se preguntó, ¿pero puedes vivir todavía? La conciencia del tío Su ya no estaba clara. Sacudió lentamente la cabeza y miró hacia el cielo distante. Sus ojos se detuvieron de repente. Después de 2 segundos de silencio, resopló un par de veces y mostró una expresión emocionada. Un zumbido bajo que era diferente del aullido de un monstruo se escuchó en el cielo. Anse de repente levantó la cabeza. A lo lejos, en el horizonte dorado, un grupo de sombras negras pulcramente dispuestas voló hacia este lado, arrastrando una larga cola a través de las nubes. Avión de combate. Anse escuchó decir al tío Su. Sabía que era un avión. Al mirar la forma familiar, Anse de repente sintió una alegría sincera. No enviaron ninguna señal de ayuda a la base norte, pero la formación de casas de la base norte vino a apoyar al instituto. No hace mucho tiempo, Pali instó a Tang Lan a ayudar a la base si el instituto dejaba de existir, independientemente de las sospechas. Ahora era la base quien acudía a ayudar al instituto sin importar las sospechas. Fue en el momento en que todo estaba destinado a terminar. Pali tenía razón. Su raza era despreciable y noble. Uno podría usar la mayor malicia para especular sobre el comportamiento humano y al mismo tiempo creer en la bondad y la tolerancia humanas. Sin embargo, los polos magnéticos artificiales habían fallado. ¿Y la base? ¿Qué le pasó a Lu Feng? ¿O la base ya no existía? ¿Dónde estaría él? Anse sabía que Lu Feng daría todo por la base hasta el día en que la base ya no lo necesitara. Las lágrimas cayeron de los ojos de Anse. Su amor y odio parecían inútiles en este gran día del juicio final. Lu Feng tenía la misión y Lu Feng tenía su destino. Dio un paso más. Una bomba nuclear en miniatura fue lanzada desde el orificio de expulsión de PL-1109 y bloqueó el camino ascendente de los monstruos de abajo con un sonido estridente. El pico de una montaña estaba destinado a ser un objetivo, pero también estaba destinado a ser fácil de defender contra los ataques. Abre la escotilla. Se escuchó una voz fría y tranquila. Prepara el planeador. Hay un pequeño problema. Espera un minuto, le dijo el técnico de vuelo. El avión de combate estaba en picada y la escotilla se abrió con un crujido mecánico. Lu Feng tomó el ala del planeador entregada por un soldado. Hubbard preguntó, ¿quieres bajar? Sí. Fue en beneficio de la humanidad cuando ayudaste a la ciudad subterránea. Hubbard lo miró. Ahora, ¿ayudará el tribunal de primera instancia a los heterogéneos? Lu Feng solo miró al capitán mercenario. Después de recibir el planeador y comenzar la depuración, preguntó a la ligera ¿por qué estás aquí? No lo sé, susurró Hubbard. Siempre siento que me arrepentiré si no vengo. Se abrió la puerta de la cabina. Dios mío. El técnico de vuelo retrocedió. ¿Está en llamas? ¿Qué es eso? El viento venía del exterior. Lu Feng se paró en la entrada de la cabina y miró hacia abajo. De repente, se congeló. Ante un mar de fuego, Anse miró a los visitantes de la base norte. En este momento, era como si el tiempo se hubiera detenido.
vio a Lufend y entonces Lufend lo vio a él. Anse se estremeció violentamente cuando se encontró con los ojos de Lufend. La despedida era el plan que tanto había querido, pero la reunión era muy inesperada. No esperaba ver a Lufend y sabía que Lufend no tenía idea de que estaría aquí. Una ráfaga de aire del avión de combate voló su ropa e inconscientemente extendió su mano hacia el aire. Esos ojos verdes lo miraron. Un juez con la misión de matar especies heterogéneas vino a ayudar a la base de fusión, mientras que un monstruo estaba en el centro del Instituto de la Humanidad. Fue ridículo de principio a fin, pero a medida que la luz brillante se derramaba, de repente se volvieron brillantes en los ojos del otro. Sí, este era Lufend. Los ojos de Anse se curvaron y le sonrió a Lufend. En su memoria limitada, nunca le había mostrado tal expresión a Lufend. Estaba tan lejos, pero vio aparecer lentamente una sonrisa en esos ojos verdes, parecía haber una ternura infinita. Javert disparó contra un monstruo en el aire mientras el avión de combate arrojaba bombas de uranio por todo el instituto. El fuego de artillería se elevó hacia el cielo y el sonido de las explosiones se mezcló con el aullido de los monstruos. Este fue un sonido fuerte que fluyó hacia la sinfonía desde las profundidades del universo. Mientras tanto, los monstruos del abismo seguían llegando. La tormenta de arena venía después de que desapareciera el campo magnético. El último trozo de territorio humano estaba cayendo. Los humanos iban a extinguirse. Las dos personas se miraron durante mucho tiempo, como el odio más profundo entre ellos y también como el momento de alivio. En este día, volvieron a reunirse, libremente. Libre. Anse cerró lentamente los ojos y se inclinó hacia adelante. Como una hoja que se marchita a finales de otoño. En el furioso fuego de Simpson Cage, mientras el sol se elevaba lentamente y la puesta de sol humana caía lentamente, su cuerpo se convirtió en polvo volador, disolviéndose, flotando y terminando. En el laboratorio, en una pantalla llena de ruido, los puntos erráticos e irregulares de repente se juntaron y rotaron. Comenzó el programa de análisis. 3 segundos más tarde, varias curvas de frecuencia entrelazadas lentamente aparecieron en la pantalla. Como el destino. Al mirar los parámetros que saltaban en la pantalla, Holly John cambió al canal de comunicación que era el canal de emergencia que conectaba la base norte y la base de la ciudad subterránea. Se preguntó si podrían oírlo mientras trataba de reprimir su temblor con calma. Este es el Instituto de Investigación Highland. Ajuste la frecuencia de la emisión del polo magnético artificial. Canal A1, 2, 5, 2.7. Canal A2, 9.13, 5, 3, 1. Canal D3, 4, 0, 7. Randy Wave, nivel 6 características de Adams, cuadrícula 3. La configuración está completa, por favor, comience. Repitiendo. Canal A1, 2, 5, 2.7. Canal A2, 9.13, 5, 3, 1. Canal D3. Detrás de él, los dedos de Ram completaron estos parámetros de una manera casi temblorosa antes de presionar el botón central. Las cimas de las torres blancas en ambos extremos del Instituto de Investigación Highland brillaban con una luz deslumbrante. Olas silenciosas invisibles irradiaban hacia afuera entre las dos torres blancas como ondas. En el este y el oeste, dos polos humanos produjeron grandes fluctuaciones. Fue como la primera campanada del año nuevo. Todo estaba en silencio.